Two mysterious entities were seen soaring through the air as they descended from the heavens. A strange sight in the sky over Oahu caught the attention of many people. Prepárate, porque lo que está ocurriendo en este preciso instante va a dejarte sin palabras. Mientras el mundo sigue su rutina diaria, algo extraordinario está sucediendo justo sobre nuestras cabezas. Las señales que durante siglos permanecieron escritas en textos antiguos ahora están manifestándose ante millones de testigos. Estamos siendo advertidos, o ya es demasiado tarde para ignorar lo que el universo nos está gritando. Quédate hasta el final, porque cada segundo de este video podría cambiar por completo tu manera de ver la realidad. Una tempestad desgarró el noreste de una forma que nadie había experimentado jamás. Copos blancos descendían en plena primavera, desafiando cualquier lógica estacional, mientras ráfagas violentas aullaban con una intensidad casi sobrenatural. Al alzar la vista, lo imposible se hacía visible. Círculos flamígeros de colores imposibles enmarcaban al astro rey, y quienes presenciaron aquello juraban haber distinguido formas celestiales brillando entre las masas nubosas. Cuando caía la oscuridad, esferas radiantes se desplazaban sin emitir sonido alguno por encima de las metrópolis, flotando con un propósito misterioso. Al mismo tiempo, en las orillas marítimas, bestias colosales de las profundidades oceánicas comenzaron a emerger sin vida sobre la arena, como si algo las hubiera expulsado desde el abismo. Los expertos buscan explicaciones lógicas. Los estudiosos de las escrituras ven cumplimiento profético. Cada manifestación observable en la atmósfera, cada alteración climática extrema, cada perturbación en las aguas y cada anomalía luminosa parecen gritar un único mensaje unificado. El monarca prometido se aproxima. Antes de que la siguiente manifestación celestial se revele, necesitamos que tomes acción. Dale me gusta si esto te está impactando, deja tu opinión en los comentarios y activa la campanita de suscripción. Es momento de despertar a quienes todavía duermen antes de que la Tierra vuelva a convulsionar con mayor intensidad. El fenómeno inició con corrientes de aire. No hablamos de una brisa ordinaria que atraviesa tu ciudad y desaparece de tu memoria, sino de un vendaval que parecía hacer palpitar el suelo mismo bajo tus pies. Durante una única jornada nocturna, el centro neurálgico de América experimentó una metamorfosis total. Las regiones del noreste y el cinturón central enfrentaron un cataclismo meteorológico sin paralelo en generaciones enteras. Metrópolis completas quedaron sepultadas bajo un manto blanco infinito. Las cubiertas de edificios volaron por los aires como hojas secas. Los sistemas de suministro eléctrico colapsaron, dejando autopistas enterradas bajo montañas de nieve. La bóveda celeste parpadeaba alternando tonos esmeralda y escarlata, como si las alturas intentaran comunicarse mediante un código visual urgente. Pero el fenómeno no se contuvo en esos límites. Descendiendo hacia territorios sureños, proyectiles de hielo con dimensiones comparables a pelotas deportivas bombardearon sin clemencia regiones de Texas y Arkansas, pulverizando vehículos, perforando estructuras habitacionales y transformando praderas enteras en océanos de fragmentos cristalinos resplandecientes. El estruendo producido por esta lluvia sólida era atronador, una percusión constante que emanaba desde lo alto y que obligó incluso a los trabajadores rurales más curtidos a detenerse y contemplar boquiabiertos. Los canales informativos regionales lo catalogaron como un acontecimiento para los libros de historia, mientras voces más cautelosas murmuraban que aquello tenía resonancias escriturales innegables. Los científicos atmosféricos
lo clasificaron como un suceso centenario, una confluencia meteorológica perfecta generada por masas térmicas opuestas chocando violentamente. Sin embargo, para aquellos observadores que no se limitaban a mirar con sus retinas, sino que empleaban una percepción más profunda, aquello trascendía cualquier irregularidad climática convencional. Representaba un estremecimiento de naturaleza espiritual, la convulsión de una nación sacudida tanto en su superficie física como en su núcleo invisible. Mientras los sistemas básicos de civilización se desmoronaban y las urbes quedaban sumidas en penumbra total, un temor peculiar comenzó a instalarse en los corazones. No obstante, más allá de ese miedo, resonaba un murmullo, una intuición profunda de que esta tempestad no respondía al azar. Funcionaba como un reflejo del caos interno de la nación, el plano material haciéndose eco de aquello que durante décadas se había gestado en dimensiones imperceptibles. La nación americana, antiguamente reconocida como luz guía de principios espirituales y libertades fundamentales, ahora se estremece aplastada por el peso de sus propias inconsistencias internas. Los valores morales se desintegran mientras el planeta mismo parece lamentarse bajo esa carga. Las voces proféticas advirtieron sobre esto en épocas remotas. El libro de Ageo, en su segundo capítulo, versículo 6, proclamó: «Esto declara el Señor Todopoderoso. Dentro de poco haré estremecer nuevamente los cielos y la superficie terrestre, las aguas saladas y las extensiones áridas». Esas declaraciones, inmortales e inalterables, parecen saltar desde manuscritos milenarios directamente a la hora. La sacudida no constituye una sentencia punitiva, representa una alarma despertadora. Las corrientes atmosféricas, los estallidos sónicos celestes, la luminosidad congelada, incluso las piedras de hielo descendente, todos actúan como componentes de una composición sinfónica divina, recordándole a la humanidad que el Creador jamás ha enmudecido. A lo largo de múltiples generaciones, los territorios florecieron económicamente, las condiciones atmosféricas permanecieron favorables y la población se acomodó en su zona de confort. Pero esa comodidad alimenta la ceguera espiritual. Cuando el órgano vital del alma se adormece, el Altísimo ocasionalmente se comunica mediante los componentes naturales. Esas mismas ráfagas que derrumban vegetación centenaria también pueden arrancar los velos de la ilusión. Esa misma precipitación congelada que inmoviliza una metrópoli también puede ejercer un efecto purificador sobre su suelo. Ese mismo bombardeo de hielo que fragmenta superficies de vidrio podría ser la extremidad celestial golpeando las entradas del alma humana. Dentro de cada tormenta coexisten tanto la devastación como la renovación. La nación estadounidense se posiciona exactamente en esa intersección crítica. En este momento, la interrogante crucial no es si aquello fue meramente un fenómeno meteorológico, sino si la humanidad será capaz de decodificar y atender el mensaje que contiene. El fenómeno se inició discretamente mediante testimonios provenientes de conductores solitarios transitando rutas desiertas y agricultores ubicados en terrenos despejados, entidades luminosas posicionadas al interior de formaciones nubosas. Determinados observadores distinguieron alas desplegándose a través de la inmensidad celeste. Otros relataron haber contemplado perfiles delineados por un brillo intenso, estáticos, pero emanando un poder palpable. Cuando el reloj marcaba el mediodía, el material audiovisual comenzó a saturar las plataformas digitales. Sobre el territorio texano, columnas verticales de fuego blanquecino ascendían desde la línea del horizonte, esbeltas, verticales, rígidas como armas blancas forjadas mediante luz solar concentrada. Aviadores reportaron mediante sus comunicaciones la aparición súbita de rayos verticales, deslumbrantes, materializándose en proximidad al astro
astro solar para posteriormente esfumarse con idéntica velocidad. Los dispositivos de captura visual luchaban infructuosamente por registrarlos. La intensidad lumínica sobrecargaba completamente los componentes sensores. Los espectadores terrestres protegían instintivamente su visión, articulando plegarias de manera inconsciente. Posteriormente, se manifestó la segunda señal celestial. Rodeando al sol cenital, emergió un anillo colosal de luminosidad multiespectral, una circunferencia impecable que abarcaba la totalidad de la bóveda visible. No se trataba del arco suave y familiar de un fenómeno atmosférico común, sino de una aureola incandescente con perímetro definido y tonalidades tornasoladas, envolviendo el núcleo radiante del astro diurno. Distribuidos por diversos estados, los espectadores aseguraban percibir múltiples circunferencias entrelazándose, construyendo patrones geométricos que latían rítmicamente como si la propia atmósfera estuviera inhalando y exhalando. La Agencia Aeroespacial Nacional difundió un comunicado en cuestión de horas. Un fenómeno óptico extraordinario, pero fundamentalmente natural, provocado por partículas cristalizadas de agua en estratos atmosféricos superiores que desvían la radiación solar. No obstante, la sincronización temporal, manifestándose inmediatamente posterior al evento tormentoso más devastador registrado ese año, provocó cuestionamientos generalizados. La interpretación científica respondía al mecanismo, pero evadía la cuestión del propósito. Para aquellas personas que conservan la capacidad de interpretar el lenguaje celestial, la comunicación resultaba indiscutible. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25, establece: se manifestarán señales en el astro solar, en el satélite lunar y en los cuerpos estelares, y sobre la superficie planetaria habrá aflicción entre las poblaciones. Esas palabras, ancestrales y constantes, parecían levitar en el espacio aéreo por encima de cada anillo resplandeciente. Era como si el versículo mismo se hubiera materializado tridimensionalmente en la cúpula celeste. En la ciudad sagrada de Jerusalén, en tiempos antiguos, los cuidadores de rebaños contemplaron mensajeros angelicales saturando la oscuridad nocturna mientras proclamaban tranquilidad. En territorio americano contemporáneo, los observadores elevaron su mirada y distinguieron entidades comparables, no descendiendo acompañadas de instrumentos sonoros de anunciación, sino manteniéndose erectas en silencio absoluto, inmersas en resplandor ígneo. No transmitieron mensajes verbales, sin embargo, su mera presencia comunicaba gravedad. Las corrientes atmosféricas se aquietaron. Las aves suspendieron su trayectoria a mitad del desplazamiento. El planeta entero pareció retener su aliento vital. Ciertos observadores experimentaron reconfortamiento ante el espectáculo. Otros fueron invadidos por aprensión, pero prácticamente la totalidad coincidió en que resultaba simultáneamente hermoso y aterrador, comparable a la santidad divina revelándose ante percepción mortal. Distribuido por toda la extensión nacional, la misma visión se presentó de manera fragmentada. Columnas flamígeras en Florida, una duplicación solar aparente en Montana, a los dobles suspendidos sobre Chicago. Los testimonios describían un zumbido apenas perceptible flotando en la atmósfera, grave y cadencioso como melodía distante. Y con la misma abruptez con que se inició, todo se desvaneció. La bóveda celeste perdió intensidad, las tonalidades cromáticas se apagaron y la luminosidad diurna convencional retornó como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Sin embargo, definitivamente algo había ocurrido. Los cielos habían articulado su mensaje mediante luminosidad, no mediante ondas sonoras. Y aunque el planeta reanudó su bullicio característico, una convicción silenciosa permaneció arraigada entre quienes presenciaron los acontecimientos. Las señales proféticas han comenzado su despliegue y la propia bóveda celeste actúa como testigo irrefutable. Durante una tarde aparentemente tranquila, cuando los cielos sobre Los Ángeles se saturaron de luminosidad,
pero no proveniente de exhibiciones pirotécnicas ni de aeronaves convencionales, sino emanando de esferas silenciosas, deslizándose elevadas sobre la metrópoli. Estas se manifestaron adoptando una formación geométrica perfecta, brillando como perlas iridiscentes suspendidas en la oscuridad nocturna. En cuestión de segundos, centenares de dispositivos móviles comenzaron a grabar mientras millones de globos oculares se fijaban en la misma interrogante fundamental. ¿Qué naturaleza poseen? Desde California hasta Chicago, desde Nueva York hasta las Carolinas, los testigos relataban la misma observación: orbes luminosos circulares moviéndose en contra de las corrientes de viento, deteniéndose suspendidos en el vacío, para posteriormente esfumarse sin generar perturbación acústica alguna. Los sistemas de rastreo militar confirmaron la detección de objetos aéreos no identificados. Sin embargo, ningún motor, ninguna emanación térmica, ninguna transmisión electromagnética. La terminología oficial empleada fue fenómenos aéreos anómalos. Para la ciudadanía común, representaba algo considerablemente más profundo, un acertijo inscrito en los cielos. Determinados observadores afirmaban que las esferas modificaban su coloración, transitando de blanco a ámbar, de ámbar a carmesí, como si estuvieran comunicándose mediante un lenguaje de luz. Otros aseguraban que se desplazaban trazando patrones que evocaban constelaciones estelares, dibujando símbolos invisibles a través del firmamento. Aviadores reportaban mediante sus canales de comunicación objetos brillantes suspendidos a kilómetros por encima de sus aeronaves, más veloces que cualquier tecnología rastreada previamente. Las corporaciones informativas transmitieron segmentos cautelosos. Especialistas debatieron sobre ilusiones atmosféricas y representantes gubernamentales prometieron investigaciones adicionales. Pero lo que impactó profundamente a las personas que las contemplaron no fue miedo, fue presencia. Una sensación de que estas luminarias no eran invasores, sino vigilantes observando, aguardando, quizás incluso evaluando. En el mundo antiguo, el profeta Ezequiel describió una visión de ruedas dentro de ruedas, resplandecientes y repletas de ojos, moviéndose hacia donde el espíritu las dirigía. Durante siglos, los lectores se cuestionaron qué había contemplado realmente. Ahora, bajo cielos del siglo XXI, la misma imagen reaparece, circular, luminosa y palpitante con movimiento. ¿Podrían estas ser resonancias de ese mismo encuentro ancestral? ¿Mensajeros celestiales retornando para observar un planeta al borde de la revelación? A través de Internet, las voces chocaban violentamente. Algunos gritaban identificándolos como objetos voladores no identificados. Otros susurraban la palabra ángeles. Sin embargo, entre la ciencia y la especulación yace una verdad que ninguna lente puede capturar. Estas luminarias se mueven con intencionalidad deliberada. Aparecen en ubicaciones donde el mundo tiembla, sobre tormentas, sobre ciudades en conflicto, cerca de regiones golpeadas por catástrofes, como si estuvieran marcando momentos que importan en la línea temporal de la eternidad. En Nueva York, una grabación capturó una formación de 3 orbes construyendo un triángulo perfecto sobre el perfil urbano antes de fusionarse en una sola entidad. La luminosidad se intensificó tanto que brevemente transformó la noche en día artificial. Instantes después, parpadeó extinguiéndose, desaparecida como si el cielo hubiera cerrado sus párpados. El Pentágono puede analizar trayectorias de vuelo. Los científicos pueden medir radiación residual, pero la pregunta permanece suspendida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Aquellos que presencian los orbes expresan que algo despertó dentro de ellos. Una mezcla de asombro reverencial y urgencia existencial. Se sintieron observados, efectivamente, pero también convocados. Quizás estos no son invasores, sino recordatorios. No tecnología, sino teología haciéndose visible. Una advertencia escrita en movimiento para aquellos todavía dispuestos a mirar hacia arriba.
Entonces, antes de que desplaces tu atención hacia el siguiente clip etiquetado como luces inexplicables, haz una pausa y reflexiona. Tal vez el cielo no está silencioso en absoluto. Tal vez está hablando mediante luminosidad en lugar de palabras. Dale me gusta, comenta y suscríbete si crees que estas señales merecen ser vistas por más personas. El mundo está vigilando los cielos. Quizás los cielos están vigilando de vuelta. Cuando finalmente las nubes tormentosas se disiparon, la metrópoli que jamás duerme alzó su mirada y contempló la noche transformada. Sobre el perfil dentado de Nueva York ascendió la superluna más brillante registrada ese año. Vasta y cegadoramente blanca, suspendida como un farol colosal sobre el Atlántico. Estaba tan próxima que su superficie parecía texturizada, animada. Cada cráter proyectaba sombras delicadas sobre las aguas temblorosas abajo. La luminosidad se derramó sobre los tejados de Manhattan, fluyendo entre torres de cristal y puentes, convirtiendo el Hudson en un espejo líquido plateado. El resplandor anaranjado familiar de la ciudad se desvaneció bajo su brillantez. Durante algunos momentos silenciosos, incluso el tráfico desaceleró. Personas en balcones, azoteas y aceras levantaron sus teléfonos y luego sus ojos. Nadie podía negar la belleza, sin embargo había algo perturbador en ella. La radiancia lunar se sentía más pesada de lo habitual, demasiado brillante para el confort, como si no estuviera reflejando el sol, sino algún fuego más profundo. Las fotografías capturadas esa noche registraron matices extraños, bandas azuladas y doradas rodeando sus bordes, sutiles pero reales. «Parece viva», comentó un astrónomo, casi consciente. Predicadores callejeros la denominaron una señal celestial. Poetas escribieron que la luna parecía estar buscando algo perdido en el mundo debajo. Pero entre aquellos que han estudiado prolongadamente los patrones proféticos, esta luz transportaba significado. En las escrituras, la luna no es solamente un cuerpo celeste, es un símbolo. Refleja luz que no es propia. Exactamente como la fe refleja la gloria divina hacia un mundo oscurecido. Cuanto más brillante resplandece la luna, más oscura debe ser la noche circundante. Esa noche en Nueva York, mientras la ciudad centelleaba bajo ese resplandor imposible, muchos lo sintieron en sus espíritus, gracia antes del juicio. Muy por encima de las torres de finanzas y poder, la luna parecía flotar desafiando el ruido humano. Un recordatorio de que incluso en el corazón de la civilización, el cielo todavía gobierna sobre todo. La luz tocó la estatua de la libertad, la cruz en la catedral y el cristal silencioso del edificio de las Naciones Unidas, enlazando símbolos de libertad, fe y autoridad en un mensaje tácito. Cuando pasó la medianoche, una niebla delgada llegó desde el río, difuminando los bordes de la luz. Por un momento, la luna apareció duplicada, una arriba, una reflejada abajo, como si tierra y cielo se estuvieran reflejando mutuamente. Y en ese reflejo yacía una pregunta más antigua que cualquier ciudad. Si los cielos declaran la gloria divina, ¿qué significa cuando comienzan a brillar de esta manera? Antes de que las personas comenzaran a notar, los animales ya lo sabían. A través de las llanuras silenciosas de Kentucky, bandadas de aves que habían emprendido vuelo antes del amanecer, repentinamente cayeron desde el cielo. Cientos de ellas, sus alas congeladas a mitad del vuelo, sin disparos, sin truenos, sin veneno en el aire, solo una presión invisible extraña que parecía ondular a través de los cielos y golpearlos a todos simultáneamente. En campos cercanos, ovejas comenzaron a moverse en círculos, reuniéndose y mirando hacia el este. Los agricultores filmaron la visión inquietante. Cientos de animales girando lentamente en ritmo perfecto, como si fueran guiados por algo invisible. Los perros, usualmente calmados, comenzaron a ladrar y aullar hacia el cielo vacío, sus gritos resonando a través de la noche. Cuando el viento cambió de dirección, gimieron y retrocedieron como si sintieran una presencia invisible observando desde arriba. Al mismo tiempo, a lo largo de la costa del Pacífico, peces remo,
criaturas serpentinas elongadas que normalmente habitan miles de pies bajo la superficie, comenzaron a aparecer varadas en la orilla. Sus escamas plateadas brillaban bajo la luz lunar, retorciéndose débilmente como si hubieran sido extraídas de otro mundo. Los pescadores miraban en silencio. En muchas culturas ancestrales, el pez remo era llamado el mensajero de terremotos, una criatura que asciende solamente cuando las profundidades están perturbadas. Los científicos se apresuraron a explicar. Señalaron campos magnéticos cambiantes, temblores sutiles bajo el lecho marino o interferencia de sonar de barcos distantes. Cada explicación era lógica, mensurable, conveniente. Sin embargo, nadie podía ignorar el patrón. Su sincronización se alineaba perfectamente con los cielos, la tormenta, los halos alrededor del sol, la superluna brillante. Cada evento celestial parecía resonar en el mundo animal debajo. A través de continentes y culturas, la creación reacciona cuando el equilibrio se rompe. Las aves huyen antes de tempestades, las ballenas cantan antes de sismos y los perros tiemblan antes de tormentas. Pero esta vez no había tormenta natural restante, solo silencio, luz y movimiento en los cielos. La naturaleza misma parecía gemir bajo un peso espiritual, como si el propio latido de la tierra estuviera cambiando de ritmo. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esas palabras cobran nuevo significado cuando el cielo brilla con fuego sobrenatural y los océanos envían sus mensajeros a la costa. Quizás la creación no solo está viva, está consciente, sintonizada con la frecuencia divina que la humanidad ha olvidado cómo escuchar.